Muy buenas de nuevo, cachucheros y cachucheras. Hacemos este programa después de las celebraciones por el Día de la Constitución. En la noticia hemos oído mucho sobre los millones de desplazamientos que ha habido en el puente y sobre los actos institucionales que se hacen todos los años como excusa para superceremonias de moqueta. Eso sí, se ha hablado poco del contenido social de la Constitución y se habla poco porque no interesa mucho a los especuladores y a quienes gobiernan para ellos, que son precisamente los que suelen ir a esos actos institucionales con unos trajes muy bonitos. No sé si alguien se acordará ya, pero hace 10 años el banco JP Morgan, uno de los más grandes del mundo y al que condenaron por fraude y por estafa masiva en Estados Unidos, dijo que había que cambiar las constituciones de los países del sur de Europa porque hablaban demasiado de derechos sociales y eso perjudicaba los buenos negocios. De hecho, ya sabemos que sí que hubo muchas reformas constitucionales y muchas leyes que llamaron de estabilidad para que se hicieran en ese sentido. La idea de fondo era siempre la misma: chantajear para que se recortara y se privatizara. En una palabra, para que se saqueara. De esto hemos hablado ya en otras ocasiones en este programa y sabemos, por eso, qué es lo que hay de fondo de la crisis en la que vive en el Ayuntamiento de Jaén y del callejón sin salida en el que está si seguimos cavando en el hoyo con las mismas políticas con las que llevamos ya años. El último hito, la semana pasada, con la aprobación del plan de ajuste. Y es que hay una distancia entre lo que dice la Constitución y lo que hace realmente, según parece. Y eso es así porque a algunos les interesa. Uno de los ámbitos en los que se ve más claramente esa distancia es el de la vivienda. Y esa historia empezó hace ya bastantes años. Leo lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y a continuación dice, ojo, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Atención, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Nos da la impresión, por lo que dice la letra de la Constitución, que ya había mucha conciencia entonces de que la vivienda era un derecho de cuyo cumplimiento tenía que ocuparse los poderes públicos y que esa tarea iba a tener que hacerse siempre peleando con los intereses de los especuladores. Unos especuladores que iban a estar siempre al acecho, porque lo que son bienes necesarios para la vida de la gente tienen que hacerlo un valor para que eso sea rentable. Lo que la gente trabajadora necesita no era ni es compatible con lo que le interesa a esta gente, a esta oligarquía que nos parasita, que nos chupa la sangre. Casi medio siglo después de que se aprobara la Constitución, está claro que eso de disfrutar de una vivienda digna y adecuada no se ha hecho realidad, sino que es cada vez precisamente más difícil. Lo que nos ha obligado a hacer la Unión Europea, pero que nadie le ha puesto muchas pegas. Lo que nos ha dicho la Unión Europea, que implica, por ejemplo, la ruina del Ayuntamiento de Jaén y la obligación encima de que paguemos los vecinos y las vecinas por ella, es lo que tiene la culpa de que se anulara el contenido social de la Constitución, incluyendo ese artículo 1.1 que dice que España es un Estado social y democrático. Ya lo dijo Julio Anguita hace unos pocos años, que la Constitución que tenemos hoy tiene, por eso, muy poco que ver con la que votamos en 1978. O sea, que parece que un poco de lo que pedían los bancos como JP Morgan sí que se hizo. El caso es que en los últimos meses se está hablando otra vez en todo el país del problema que hay con la vivienda en España. Y ha habido manifestaciones muy importantes en algunas ciudades. La última fue en Granada el día 30 de noviembre, en la que estuvo presente la compañera a la que hemos invitado hoy para hablarnos de vivienda, Isabel Mateo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jaén. Muy buena, Isa, ¿cómo estás? Muy buena, estamos bien, estamos vivas, resistimos porque si no lo hacemos, porque si no nos organizamos, nos echan de nuestras casas. Eso es grave, tenemos que hacerlo. Y eso pues provoca miedo, provoca más precariedad y por eso todos los días buscamos motivos para seguir vinculándonos, para seguir identificándonos en esa lucha de la plataforma. Tenemos asambleas estatales, tenemos nodos, replicamos acciones conjuntas, nos juntamos con otros. La proximidad es muy importante, es esencial, ¿no?, para entender los problemas reales y para colaborar.
para construir redes de apoyo, para conectar con otras movilizaciones, con otras reivindicaciones. Y desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca, pues contactamos con las plataformas andaluces y en concreto con estos desahucios de Granada, que junto con otros colectivos componen el movimiento de vivienda en Granada. ¿Quiénes estábamos allí en esa manifestación? Pues estábamos personas hipotecadas, inquilinas, jóvenes, familias que han tenido que ocupar vivienda por no tener alternativa y verse en la calle con hijos menores, personas que están sufriendo las consecuencias de la especulación que tú hablabas al principio, del rentismo, del turismo, de los cortes de suministro, de la falta de recursos comunitarios y sociales, de la subida descomunal de alquileres, de personas con desahucio, personas sin hogar, personas que tienen que compartir vivienda, eso que dicen el coliving y que yo le digo chabolismo vertical, barrios que sufren, había barrios allí enteros que sufren, los barrios de las cuevas, que sufren el crecimiento de alojamientos turísticos, de falta de vivienda pública, y nos manifestamos ¿para qué? Para decir que no al negocio de la vivienda, porque ya ni en Jaén, ni en Granada, ni en todo el territorio español existe un problema de escasez de vivienda. Lo que existe es un problema de acceso y de habitabilidad. Denunciamos en ese momento y en todas las manifestaciones que tuvimos, pues esa falta de políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a la vivienda, que es el eje central de la sociedad, es el cuarto pilar del bienestar. Y esa falta de políticas públicas, más esa cultura de la propiedad, que allí también se puso de manifiesto en la manifestación, ¿no? Pues todo el tema de lo que hemos oído muchas veces, ¿no? Somos un país de propietarios, pero no un país de proletarios. Eso se ha construido, ¿vale? Donde el 56% de la vivienda se compra al contado en este país, ¿vale? Sin hipoteca. La compra quien tiene vivienda para especular y para alquiler. Y eso fractura y polariza la sociedad. Desde hace 15 años nos encontramos ante un gran secuestro de la vivienda por parte del mercado, muy intervenido a favor precisamente del rentismo de los que tienen. Se subvenciona a esos que tienen, ¿no? Y también se ha secuestrado incluso el diálogo. Ahora es verdad que está resurgiendo, pero se ha secuestrado el debate o el diálogo sobre la falta de vivienda o la falta de política pública. Y de lo que se habla o de lo que hablan los expertos es que hay una falta de oferta, que hay un exceso de demanda, y no se habla de lo estructural, que es de la especulación, de lo que tú hablabas. Y eso fue lo que se puso de manifiesto allí. La vivienda está en la causa de todas las crisis en este país, ¿no? En Jaén casi 9.000 viviendas hay vacías. Muchas de las cuales son propiedad de entidades bancarias, de la Sareb, de fondos buitres. Y el acceso a la vivienda digna, que debería ser un derecho básico, se está convirtiendo en una causa de pobreza y de exclusión social. Y no puede seguir sometiéndose a esos criterios económicos, a esas prácticas de discriminación que reproducen violencias estructurales contra los y las trabajadoras. Eso es lo que había en esa manifestación. Muchos y muchas trabajadores. Y durante todo el recorrido de la manifestación, pues a través de diversos lemas que llevábamos, pues manifestábamos nuestro cansancio. Estamos cansadas y cansados, ¿no?, de comprobar que nuestras ciudades, que nuestros barrios, que nuestras casas se convierten en mercancía al servicio de rentistas y de especuladores. Clamamos con fuerza: con el techo de la familia no se juega. El derecho a techo es sagrado. Y quisimos y queremos juntar fuerza, porque nos preocupan los más de 5,5 millones de hogares que viven en situación de exclusión residencial y los 4 de cada 10 hogares que están empobrecidos por el pago del alquiler. El 9 también nos concentramos en la puerta de la subdelegación del Gobierno para reivindicar el derecho humano a la vivienda, porque el día 10 se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué buscamos en ese acto también? Pues buscamos la responsabilidad y la altura política de la administración pública que nos gobierna en esos dramas sociales que acompañan los desalojos de la vivienda habitual de familias vulnerables, organizando la esperanza. Yo creo que nos toca hacer eso, organizar
la poca esperanza que hay en la gente, de los que han perdido, de los hipotecados, de los inquilinos, de los ocupas, de los jóvenes. Y también pues recordamos nuestra Constitución y cómo los derechos sociales pueden ser reclamados, ¿vale? Aunque haya libertad del Ejecutivo en sus decisiones políticas, pero esa libertad no es absoluta y debe respetar la Constitución con una distribución de fondos transparente, sujeta a los principios constitucionales. Vale. Después de conocer un poco cómo ha ido la reivindicación de este fin de semana, te voy a llevar un poquillo más atrás, si me permites, para preguntarte, pues bueno, hablábamos de ese reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda. ¿Qué ha podido pasar en estos casi 50 años para que eso sea, en vez de haberse hecho una realidad, como debería haberse hecho, que sea cada vez más difícil incluso? ¿Qué ha pasado? Se aprueba la Constitución con ese artículo 47 que decía eso que tú apuntabas, de impedir la especulación regulando el uso del suelo para garantizar el interés general, pero justo después, en los 80, en los que hubo unos cambios enormes, empezó a hacerse ni más ni menos que todo lo contrario, hasta que llegamos a los 90 y al cambio de siglo, que fue aquella barbaridad del boom inmobiliario que nos trae al presente, donde 1 de cada 4 hogares, según el informe FOESA de Cáritas, tiene dificultades con la vivienda, con formas precarias de tenencia. Hay gente que tiene la casa realquilada, ocupada, cedida por instituciones, inadaptada, inadecuada, hacinada, con desahucio, una sociedad de riesgo con un modelo de integración precaria. Y esto se ha construido. Esto es algo estructural. No es un problema de oferta, como dicen muchos expertos, que sirven a los lobbies de la vivienda. Esto se merece un rodeo por la historia de hace casi 40 años, si no le importa a la gente que escucha la cachucha. No, seguro que no. Dale. Bueno. Mucha gente que no oye seguro que se acuerda, o si no, se lo habrán contado sus padres, cómo antes pagar el piso o la casa era algo que tenía que ver con el salario. Y así podía uno hacer las cuentas, ¿no? En los 80 pagar el piso costaba de media 3 años de sueldo. Pues 20 años después, el triple. Nos vendieron la moto. Nos convencieron de que eso de comprar un piso no era algo que tuviera que ver con el sueldo ni nada de eso, sino que era una cosa que tenía relación básicamente con los créditos que te daban en los bancos. Y eso pasó mientras las rentas del trabajo iban perdiendo cada vez más peso en el Producto Interior Bruto del país y la industria desaparecía. Y enseguida empezó el boom de la especulación inmobiliaria y el desorden total y el caos en la política pública. Eso además fue un cambio cultural muy grande entre nuestra gente, porque se ayudaba a romper la conciencia de la importancia de lo público y a pensar en que el individuo podía cumplir todos sus sueños. Yendo personalmente a la sucursal del banco de turno. Y las reivindicaciones colectivas, por ejemplo, que tenían que ver con el salario, pues podían quedarse en un segundo plano. O en un país en el que la precariedad iba creciendo en el trabajo. En los años 80 y 90, la construcción de viviendas llegó al máximo histórico. Pero claro, la promoción de vivienda protegida fue insignificante. ¿Por qué? Porque si se hacía mucha vivienda pública, se podía perjudicar al mercado privado, protegido por todos los políticos neoliberales. Ya sabemos que los intereses privados siempre van en contra de lo público, aunque funcione bien. Lo mismo que está pasando ahora en la sanidad pública, por ejemplo. Debemos tener claro que se está con el interés general o se está con el interés privado, porque tetas y sopas no pueden ser. Y mira, para que veas lo que pasó en Jaén en este sentido, te digo que en los años 90 había unos convenios de vivienda pública entre la Junta y el Ayuntamiento de Jaén, y la ejecución del convenio no llegó ni al 30% de lo que se había previsto al principio. No se construyeron ni una de cada 3 de las viviendas que se consideraban que hacían falta en la ciudad para la gente. Es decir, una miseria. ¿Y quién hacía el resto? Pues el mercado privado. Pero no solo cubría lo que faltaba, sino que se construía mucho más, a un ritmo de loco. Y eso con gobiernos del PP y del PSOE, en el Ayuntamiento y también en el Gobierno de España. En la Junta no había cambio. Por entonces solo era el Partido Socialista. Bueno, entonces, ¿podríamos decir que los intereses privados
estaban aprovechándose de los recursos públicos, con la complicidad, claro, de muchos políticos, y que unos y otros son los culpables de la situación de la vivienda en Jaén. Ya que estamos con la Constitución, voy a referirme a otro artículo, el 128, que es importante también, del que la plataforma de afectados por la hipoteca ha hablado muchas veces también en Jaén, porque hemos formado parte de un espacio que llamamos Estrategia 128 y que yo creo que es fundamental para Jaén. Ese artículo dice lo siguiente: que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Lo que ha pasado aquí es que se ha impulsado también todo lo contrario desde los distintos gobiernos, que toda la riqueza del país quede subordinada al interés de unos pocos. Ese es el desfase del que estábamos hablando antes, entre construcción de vivienda en general y de vivienda pública o protegida en particular. Es un saqueo, porque es hacer pasar los bienes de todo el mundo a unos pocos. Un trasvase enorme a una oligarquía pequeñita. Antes te decía que no solo se construía todo lo que se preveía que se necesitaba, sino que mucho más y sin ningún criterio, más que el beneficio de unos pocos. Antes lo he dicho y repito el dato. Durante unos años en España se construían más viviendas que en Alemania, en Francia y en Inglaterra juntas. Pensadlo un momento, eran 2 viviendas por cada nuevo hogar que se formaba. Es decir, que la construcción no tenía nada que ver con las necesidades que tiene la gente, nada que ver con el interés general. Y así además se formó un problemón ambiental, territorial y urbano. Y en Jaén, a su manera, la tendencia era la de todo el país. El número de viviendas se triplicó entre los años 70 y cuando empezó la crisis del 2008. Pero claro, los nuevos hogares no se triplican, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, que siempre hay un número enorme de viviendas vacías en Jaén. En el año 2001, que era la época dorada, llegó a haber casi 9.000 viviendas vacías. Ahora algo menos, pero siguen siendo miles de viviendas, en una ciudad que ha perdido 5.000 habitantes en 10 años. Y además es que este desarrollo ha partido la ciudad en 2 mitades y ha dejado a toda la zona sur de Jaén, o a mi barrio en particular, el Polígono del Valle, a la deriva, porque nunca ha habido una política urbanística razonable en Jaén en los últimos 40 años. Una política que respondiera a lo que necesitábamos los vecinos y las vecinas. Lo que ha habido es una política expansiva, que era lo que querían quienes han pensado Jaén, no como una ciudad en la que hay que vivir y en la que se puedan vivir nuestros hijos, sino que la han pensado como una cosa a la que sacarle provecho rápido a costa de lo que sea. Y con este fondo de armario podremos entender los mensajes que se dieron en 2006. No tendrás casa y en el 2021 no tendrás ni casa ni dinero para alquilarla. Vaya. Y toda esta historia que nos has contado y que agradecerán los oyentes también, seguramente, porque ilustra sobre muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene que ver con que surjan las plataformas de afectados por la hipoteca, unos años después de aquel boom de los 90 y demás? Pues todo lo que hemos hablado antes es la manera en la que los especuladores, con sus compinches, dejaron en nada el compromiso del artículo 47 de la Constitución, el de garantizar el acceso a una vivienda digna. Como la gente perdía capacidad de comprar una casa con su sueldo y no había política alguna pública de vivienda, que era lo que tenía que haber hecho, pues de eso se aprovecharon. ¿Quiénes? Pues los bancos, que tramaron esa superestafa que se llamaba crisis, ¿no? Con la ayuda también pues, de los gobernantes de turno, del PP y del PSOE. Se les convenció a millones de personas de que eso de comprar una casa era una cosa que solo tenía que ver con los préstamos. Y cuando la burbuja se fue a pique, 1 millón de familias perdía su casa en España en poco tiempo. Y esto ya se sabe bien, a muchas de esas familias los bancos les siguieron exigiendo que pagaran después de perder su casa. Y eso pasaba mientras se le pagaba a los bancos, como premio, un rescate de más de 100.000 millones de euros de dinero público. Vamos a decirlo de otra manera, más de 100.000 millones de los impuestos que pagan mayoritariamente los trabajadores y las trabajadoras. Me ha gustado la idea esa que alguna vez habéis hablado aquí en la cachucha, de que se tiene que cancelar la deuda del Ayuntamiento de Jaén por compensación.
por lo que se dio entonces a los bancos. Si se le exige a los bancos que devuelvan una parte, se podría cubrir la deuda de todos los ayuntamientos del país. Ayuntamientos que también han ayudado a los beneficios de los bancos con sus políticas de urbanismo. Sin embargo, ha sido más fácil ponerse a hacer planes de eficiencia, tú también los nombrabas, planes de ajuste, para subirnos más los impuestos y para hacer más inútil al ayuntamiento. Inútil para hacer política de vivienda, entre otras, siendo muy duro con la gente corriente, diciéndoles que tienen que apretarse el cinturón, pero siendo muy blandito con los grandes, con los bancos. Un ayuntamiento para servir y para callar. Eso es lo que tenemos. De hecho, fíjate, se puso en marcha un nuevo plan general de ordenación urbana que se hizo en 2013, que luego lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que pretendía urbanizar 4,5 millones de metros cuadrados de suelo. Es decir, que después de que se ya había pinchado la burbuja inmobiliaria, pretendía duplicar prácticamente el suelo urbanizado en la ciudad. Para que te haga una idea de lo que se trataba, era de que la ciudad creciera en 8 años más que en los últimos 2000 años. ¿Y cómo justificaron eso? Pues para que te haga una idea de lo que hay detrás, se sacaron de la manga que la población de Jaén iba a llegar a 150.000 personas en pocos años. Repito, en 2013, cuando la gente joven se estaba yendo de España por cientos de miles. El hecho es que desde ese año Jaén ha perdido 5.000 habitantes y ahora tenemos 40.000 menos de los que SPGU decía que íbamos a tener. ¿No supieron hacer bien las cuentas? Yo creo que no, que sabían muy bien lo que hacían, que lo que hay es otra cosa, que a quienes toman por tontos es a nosotros y que lo que es una apuesta clarísima por hacer una ciudad que no tenga nada que ver con lo que necesitan sus vecinos y sus vecinas, sino con otros intereses. Porque además, esto es sorpresa, se preveía 10.000 viviendas nuevas, pero sin reservas de vivienda protegidas, sin propuestas para que se saquen al mercado las miles de viviendas vacías que hay, que hemos dicho que hay en Jaén, ni tampoco para alquileres sociales. Además, se apostaba por zonas residenciales dispersas que necesitaban mucho suelo y además hacen que se tenga que ir en coche, usar el coche para ir a ellas. Como decíamos antes, después de este último gran intento de gobernar para los especuladores, el ayuntamiento se ha hecho inútil para planificar la vida económica y social de la ciudad. Sobre eso hemos estado hablando también en detalle, como tú decías, en otros programas. Y siendo como es el ayuntamiento un agente de estos intereses de unos pocos, en muchos casos, es corresponsable también del incumplimiento de los convenios de vivienda de los que estaba hablando antes. Básicamente para no poner obstáculos al negocio. Pero ¿podrías contarnos también algo de la otra parte? La Junta de Andalucía, que tenía también una empresa pública del suelo y a lo mejor podría haber ayudado con sus recursos a que se cumpliera también el artículo 47 de la Constitución del que venimos hablando. ¿Lo ha hecho? Me viene a la memoria en este momento la empresa pública de suelo anunciada por Pedro Sánchez y cómo tomarse con mucha cautela esa medida cuando desde la creación de la Sareb, del Banco Malo, en 2012 y ahora en manos del Estado desde 2022, la Sareb, ha servido para que el Ministerio de Hacienda, que es quien gestiona esos inmuebles y responsable del Banco Malo, haya tramitado en la actualidad la venta del 51% de sus filiales, que ha dejado a la empresa pública sin una cartera de 8.868 viviendas en diferentes fases de desarrollo, de promoción, de suelos con capacidad para un total de 15.300 pisos. Que no sirva esta empresa pública que han anunciado para beneficiar o para seguir beneficiando a fondos de inversión y promotores. Esa es la cautela. No se puede estar diciendo que va a crear una empresa de vivienda pública y vender la filial de la Sareb con 16.000 viviendas. Si eso ocurre en el Estado, en Jaén, habrá entonces EPSA, gobernada por el PSOE, en el convenio Programa Público de Vivienda 92-95, se promovieron 104 viviendas de régimen especial, llamado RP2T, que debió de ejecutarse antes de enero del 2000. Ante la tardanza, 17 vecinos adjudicatarios ocuparon
se hicieron cargo de esas viviendas, teniendo que sufrir denuncias y acciones judiciales para su desalojo. Durante la ejecución de la obra, Abra incumplió gravemente todos los compromisos de entrega con una deficiente construcción. Y en 2003, 3 años después de lo previsto y acordado, se otorga esa calificación definitiva, quedando dicho grupo de adjudicatarios fuera de la misma. Desde finales del 17 y el 18 fueron demandados por Abra en vía civil, intentando repercutir en los adjudicatarios excluidos todos los gastos e intereses ocasionados por dicha entidad o ser expulsados de la vivienda en contra de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución española, el derecho a la vivienda digna y adecuada frente a la especulación. Insisto, son los trabajadores, o insistimos, porque vosotros lo habéis dicho también, son los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país el primer sostén del sistema impositivo español, los que pagan los impuestos, y esta familia lo era, que nutren a los presupuestos generales y, por tanto, los que mayoritariamente financian los programas públicos de vivienda, esos programas de los que hemos hablado. Nada evaden, nada se les regala y merecen un trato adecuado de los poderes públicos que no lo están teniendo en el acceso a un bien necesario como es la vivienda. Y ante esa grave situación pedíamos en 2021, hace poco, pues una solución pacífica y justa del conflicto. Y ni tenemos justicia, ni tenemos paz. Eso lleva mal camino para esas 17 familias que no van a poder hacer frente a todos esos pagos. Otra ofensiva jurídica de Abra, no es la única, ha sido la de desalojar a una familia vulnerable de una vivienda pública porque tenía otra adjudicataria en vez de buscar y habilitar alguna vivienda pública vacía en el entorno. Se ha dedicado a enfrentar a familias pobres y, como digo, a plantear recursos judiciales. En la actualidad tenemos una familia a la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dicho que no abandone la vivienda de Abra para así proteger a sus 2 hijos menores. Lo ha dicho en un tribunal, el de Andalucía, y sabemos que Abra aquí en Jaén no se cansa de ser injusto y de no promover el derecho a la vivienda. Y han anunciado un recurso de casación. Es decir, no hacen vivienda pública, no movilizan la vivienda vacía existente para ofrecer alternativas ante los desahucios de familias trabajadoras sin recursos. Y sí ponen en marcha represión y multa hacia miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca de Jaén en su ejercicio ciudadano y solidario y fraternal de acompañar a esas familias vulnerables en la paralización de desahucios, como ha ocurrido esta verano. Sufrimos multas. No puede ser que una empresa pública, con el mandato de garantizar el acceso a la vivienda, actúe como una gestora más que da la espalda a las familias vulnerables. Yo creo que Abra aparece como enemiga de la política de vivienda. Bueno, Isa, pues vamos concluyendo ya el programa, así que te pregunto muy resumidamente una cuestión última. ¿Qué crees tú que podría aportar el movimiento por la vivienda en concreto a una ciudad como Jaén y a un movimiento para que salga adelante, para que tenga futuro? Pues os transmitimos reivindicaciones que sostienen la paz en general, como que no se puede echar a las familias vulnerables de sus casas sin que se les dé antes una alternativa. Esto no está en la ley de vivienda. No es un principio rector de la ley de vivienda estatal. La gente vulnerable va a la calle sin alternativa. También gestionar el stock enorme de viviendas, de bancos, de fondos buitres, de la Sareb, de la que hemos hablado, que hay en muchísimos barrios de Jaén. Y por supuesto, regular el alquiler y hacerlo más estable, ¿no? Pero digo más, no puede haber solución al problema de la vivienda si no hay una solución integral para una ciudad como Jaén, que es la capital de una provincia que está afectada por una desigualdad territorial y social insoportable. Y es que las dos cosas, lo territorial y lo social, van de la mano. Quien crea que pueden separarse se equivoca, o más bien creo que engaña a la gente. Por eso nosotros participamos, como decía antes, en el espacio de la estrategia 128, un movimiento que defiende el artículo 47 y que participa en otro que reivindica el artículo 128, que habla de eso, de que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general. Y no hablamos solo
de ese stock que decíamos, en manos de quienes han provocado la crisis. Solo no hablamos de eso, para que se ponga a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Acuérdate de lo que hablamos del salario. En los años 80 y 90 se desvinculó la casa del salario porque había que precarizar y darle negocio ¿a quiénes? A los bancos. Hay que disputar el modelo entero. En la provincia de Jaén, que tiene el salario medio más bajo de España, es imprescindible poner en primer plano la lucha por ese salario que nos permita asegurarnos los bienes que necesitamos, incluyendo la casa. Y eso no solo tiene que ver con la subida del salario mínimo, que también, sino con planificar una economía que responda a las características de nuestra tierra y al momento histórico en el que estamos. A corto plazo debería haber un plan de empleo urgente y apoyo a los autónomos y comercios de barrio, porque si no, muchas zonas de la ciudad se mueren. Y luego que se planifique a largo plazo el modelo económico de la provincia. Por eso queríamos que la Estrategia 128 fuera un movimiento provincial, porque hay que tener una apuesta de ese tipo. Si no, la tendencia hace que no solo estén en peligro quienes hoy no tienen dónde vivir, sino también quienes sí tienen y ven como cada vez les cuesta más hacer frente a los pagos, y aquellos padres, aquellas madres que han pasado toda su vida cuidando tener un pisico para dejarle a sus hijos como patrimonio. Si no se cambia el rumbo, podemos ver cómo no queda ya quien viva en ese patrimonio peleado con tanto esfuerzo. Eso podemos verlo ya, por desgracia, en muchos barrios de Jaén. Zona sur, sobre todo, sin que el ayuntamiento mueva un dedo tampoco por cambiar esa tendencia. Sí, sufrimos y sufriremos planes de ajuste. Muy bien, a la zona sur dedicamos también un programa hace unos meses con Mar Rodríguez, que no sé si pudiste escucharlo, Isa, pero que si no te recomendamos y recomendamos a todos Muy los bien. cachucheros y cachucheras que lo escuchen de nuevo para que no se pierdan detalles. Porque se hablaba también de esa política urbanística expansiva que partía a la ciudad y dejaba a una parte entera de ella a la deriva, sin soluciones y sin atención de ningún tipo, con casas también propiedad de fondos buitres o de bancos que en algunos casos se están cayendo a pedazos. Bueno, Isa, pues muchas gracias por acompañarnos, por compartir las reivindicaciones del movimiento por la vivienda, por ayudarnos también a pensar en la Constitución y por poner tu grano de arena, claro, para que la cachucha sea hoy un poquito más grande de lo que era y que siga ayudando también, en definitiva, porque de eso se trata, con modestia, de acumular fuerzas para ayudar a un panorama distinto para Jaén. Esperemos que haya estado cómoda con nosotros. Cachucheros y cachucheras, a esta tarea nos dedicaremos sobre todo en este año 2025 que llega ya mismo, todo el equipazo que hay detrás de este programa. Pasad buenas fiestas y hasta ya mismo. Venga, feliz Navidad. Queremos tener casa y queremos tener salario digno para pagar esa casa.